Hola a todos, mi nombre es Héctor Rodríguez, profesional en seguridad y salud en el trabajo. En esta oportunidad vamos a abordar un tema muy importante que es el reporte de actos y condiciones inseguras. El motivo por qué escogimos este tema en esta oportunidad es porque muchos de los accidentes de trabajo tienen relación con estos actos y condiciones. Dentro de los entornos de trabajo, dentro de la organización, estas condiciones y estos actos están presentes tanto en oficinas, en la parte operativa, en obra, en plantas, en el sector manufacturero, en las industrias, en el sector salud, en todo lado donde haya un puesto de trabajo, siempre vamos a tener pues condiciones y actos. Entonces vamos a ver qué es un acto, vamos a ver la definición de actos y condiciones inseguras para tener un poco más claro el tema y poder definir cada una de ellas. Cuando hablamos de actos, según la definición dice que es un suceso que acarrea ciertos riesgos o peligros. Dice que la noción se emplea en el universo laboral con referencia a los errores y a los fallos que un trabajador comete al desarrollar su actividad, poniendo en riesgo su integridad y o la integridad de terceros. Entonces, cuando hablamos de actos, hace referencia a todas aquellas acciones que realiza la persona de una forma insegura, de una forma indebida. Según la definición, es un suceso, acarrea y que ese acto acarrea ciertos riesgos y peligros. ¿Qué significa? Que muchos de los peligros se generan por actos de las personas. Entonces, cuando nosotros estamos en el puesto de trabajo y manipulamos, no seguimos los procedimientos, no seguimos los instructivos, no seguimos las reglas, pues la violación de una norma o la violación de una norma de seguridad, pues simplemente se genera es un acto inseguro. Entonces los actos tienen relación, como vemos en la imagen, de aquellas acciones que comete la persona de una forma inadecuada. Entonces vemos en la imagen que hay dos personas realizando el acto inseguro, los dos que están sobre el montacargas, pero hay 5 espectadores que pudieron haber evitado que esa persona o esas personas realicen ese acto inseguro. Sin embargo, pues la están permitiendo. Hay que aclarar que en caso, como vemos en la imagen, en caso de que alguno de esos trabajadores sufra un accidente, pues las personas que lo rodean también son responsables y seguramente tendrán que responder ante una autoridad en caso de fallecimiento de uno de los trabajadores. Es sencillo, por omisión, por omitir, por permitir, por ser cómplice, se convierte pues en un infractor y pues la ley lo penaliza también. Bueno, ahí va un tema de responsabilidades, si fue informado o no fue informado, pero y más si esas personas que están de espectadores, alguno de ellos es el jefe, peor aún, le cae todo el cargo, todo el peso de la ley como tal. Entonces, acto es lo que la persona realiza de una forma insegura. Condición. Dice que son aquellas presentes en las instalaciones, en equipos de trabajo, en maquinaria y herramientas que no están en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo la seguridad de las personas que la ocupan o que la usan. Entonces, una cosa es el acto y otra cosa es las condiciones inseguras. Es lo que el entorno de trabajo me entrega de una forma insegura. Tanto actos como condiciones las debemos de reportar. Debemos de hacer el oportuno reporte. Vamos a ver algún ejemplo de una condición. Las condiciones inseguras están presentes en todos los entornos de trabajo. En la oficina, allí en la planta, en la fábrica, allí en el sector salud, en el sector de servicios generales, etc. Donde haya un trabajador, allí hay un entorno y ese entorno seguramente ocasiona o se generan condiciones inseguras. Y donde haya un trabajador, una persona, pues está propenso a cometer actos inseguros.
Los actos y las condiciones inseguras están presentes en todo lado. Vamos a ver algunos ejemplos. En la presente imagen vamos a hacer un análisis muy pequeño de esta imagen. Condiciones. Yo puedo identificar 3 condiciones en esta imagen. La primera, el computador está acorde, no está acorde con la normatividad en ergonomía en la parte osteomuscular. Entonces seguramente esa persona digitar de esa manera va a sufrir problemas en manos como el túnel carpiano, por movimientos repetitivos, por no tener el ángulo de confort para poder digitar. Además de eso va a generar un problema en la espalda, etc. Segunda condición, la silla. La silla no está acorde no es ergonómica, no es apta, esa silla no es para desarrollar actividades de una forma sentado y prolongado, pues genera un riesgo asociado a contraer algún tipo de enfermedad. La otra condición es el escritorio. Si esa persona quisiera acomodarse debajo del escritorio, pues así como está, no está permitido. Tendría que adecuar su escritorio mejor o correrse de una forma, ubicarse mejor de una forma adecuada para poder desarrollar su actividad. 3 condiciones inseguras y un acto. ¿Cuál es el acto? Pues la persona usa una silla, además de eso está rompiendo el ángulo de confort al tratar de alcanzar una herramienta o algún elemento por encima del hombro o por encima del ángulo de confort. Entonces ahí se combinan varias situaciones, se combinan las condiciones y se combinan los actos inseguros y está propenso a sufrir un accidente y por qué no una enfermedad laboral. Otra condición muy común en oficinas y en todas las áreas de trabajo donde se requiera el uso de energía eléctrica es las instalaciones. Entonces muchas de las condiciones que se generan en oficinas, en campo, en construcciones, en obra, es la falta de orden y aseo y falta de organización de estos elementos. Es muy común. Así esté las instalaciones eléctricas aparentemente en buenas condiciones, no deja de ser un riesgo que la persona se enrede, que la persona sufra de una descarga eléctrica, que se sobrecargue esos cables, genere cortocircuitos, genere una cantidad de condiciones inseguras. Entonces sí se presentan condiciones y que tal vez nosotros no lo notamos. A veces pues pasamos totalmente desapercibido estas condiciones, pero que si lo hacemos una evaluación, la persona puede entrar en contacto con alguna de las instalaciones y ahí es donde se genera el accidente. Comportamientos, actos. Vemos en esta imagen que la persona va bajando una escalera con una carga sobredimensionada que le tapa todo el ángulo de la visión. Esa persona está propensa a sufrir un resbalón, una caída por escaleras. Entonces, esos son actos que a veces cometemos inconscientes o conscientes, pero nos pasa algo y es el exceso de confianza. Ya lo hemos hecho una vez, pues está tentado a volverlo a hacer muchas veces y ahí es donde ocurre la accidentalidad. Actos. Vemos en la imagen de una persona usando de forma inadecuada una escalera, otra trabajando sobre un balde en una mesa, otra escuchando grandes ruidos, la pintura le cae sobre la cabeza, hemos dicho, una serie de condiciones, actos y condiciones en esa sola imagen. Es por eso que debemos de controlar en nuestros procesos ese reporte, debemos de controlar, inspeccionar, vigilar todas esas condiciones que se están presentando. Desde el área de seguridad y salud en el trabajo realizamos unas inspecciones. Formulamos algunas acciones, pero es responsabilidad, cuando se identifican esas condiciones y esos actos, es responsabilidad primero del empleador de corregir o emitir al responsable para corregir esos factores de riesgo. Pero también es responsabilidad del trabajador, de usted, de yo como trabajador, de hacer esos reportes oportunamente. No esperemos a que sean identificados en las inspecciones, sino una vez se identifiquen,
poderla reportar oportunamente. Y así estaremos evitando incidentes, accidentes tan simples, miren, en la oficina, ahí en el vehículo, ahí en la obra, ahí en el centro de trabajo, cualquiera que sea, siempre va a haber un riesgo y siempre vamos a tener los incidentes y los accidentes de trabajo. Entonces, esa es nuestra visión o nuestro objetivo por la cual queremos abordar este tema, para generar en cada uno de ustedes esa conciencia, esa toma de conciencia, esa responsabilidad, porque a partir del momento ustedes ya quedan responsabilizados de reportar esos incidentes, reportar esas condiciones, de reportar esos actos. Fácil reportar los actos de los demás, ¿cierto? Pero difícil es reportar nuestros propios actos. Nadie lo hace y ni tampoco estoy esperando que usted lo haga. Pero sí estoy esperando es que usted tome las medidas pertinentes cuando identifique, cuando se observe allí usted mismo cometiendo un acto inseguro, poder tomar conciencia, decir, sí, me pude haber accidentado o pude haber perdido la vida en ese acto inseguro, pero sin embargo, pues lo seguimos cometiendo. ¿Quién controla los actos y las condiciones inseguras? ¿Quién será el responsable de seguridad y salud en el trabajo? ¿La alta gerencia? ¿Recursos humanos? ¿El jefe inmediato? No sé, vamos a ver un pequeño video de quién es la responsabilidad de controlar esos actos y esas condiciones inseguras. Este video me ilustra que de nada nos sirve tener unos estándares, un sistema de gestión dentro de la empresa si no hacemos la tarea completa. Napo, que es el personaje del video, identificó muchas condiciones inseguras: la carga, el cajón, la sierra. En alguna oportunidad tomó las precauciones, las corrigió, evitando pasar por debajo de la carga. Pero se le olvidó un detallito y fue estar pendiente a las condiciones del piso. Y una pequeña cáscara de banano generó el accidente. Ahora, ¿qué generó esa condición? Un acto inseguro. ¿Por qué? Alguien tuvo que haber dejado la cáscara de banano en el piso. Un irresponsable. Tan sencillo. Un acto como eso se convierte en una condición insegura donde una persona se puede accidentar. Entonces, ¿quién es el responsable de controlar los actos y las condiciones inseguras? Usted como trabajador, yo como trabajador. Soy el responsable de controlar. Entonces, identifico, reporto y controlo. 3 frases muy importantes. Identifico el peligro y los riesgos asociados. Reporto de inmediato a mi jefe inmediato o al jefe de área, como usted le quiera llamar, o al área de seguridad y salud en el trabajo, lo reporto y controlo. Uno de los aspectos principales para controlar es evitando al máximo la exposición al riesgo. Una herramienta dañada, pues no usarla. Un vehículo que está fallando, pues reportarlo y parar antes de que falle y se produzca el accidente. Una instalación eléctrica, pues reportarlo y pues no usar esa instalación hasta que no sea corregida. Entonces, hay muchas formas de poder controlar esas condiciones, esos actos. Y los actos, pues, usted mismo tomar conciencia. En este video, al finalizar, vamos a tener una frase muy bonita para que ustedes, que sea la motivación de ejercer el autocuidado, que sea la motivación para poner en práctica todo lo que estamos enseñando en seguridad y salud en el trabajo.
¿Cómo se identifican los actos y las condiciones inseguras? A continuación vamos a ver otro corto video donde nos estará explicando, ilustrando cómo se pueden identificar y qué herramientas yo puedo tener para el control de esos riesgos. Típico de estos actos que a veces se cometen. Ignoramos, a pesar de que sabemos el riesgo, conocemos la condición de herramientas, a pesar de que conocemos la condición del piso, que la escalera, que del vehículo, que del entorno de trabajo, a pesar de que conocemos que es altamente peligroso, y llegamos a ignorar sus consecuencias. Es ahí donde se presentan los accidentes de trabajo, y eso es lo que queremos evitar con esta capacitación, de que tomemos conciencia, que tomemos eso que día a día nos sucede como un aprendizaje, esas situaciones que a veces son adversas. No sé si se haya presentado accidentes de trabajo, si usted conoce la ocurrencia de un accidente de trabajo, pero inicie indagando por qué sucedió el accidente, y se dará cuenta que muchos de los accidentes de trabajo no ocurren porque hoy me levanté con el pie izquierdo, no ocurren porque hoy no sé, por cosas del destino, sino ocurren por unos factores o del trabajo o unos factores personales que no tuvo en cuenta el mismo trabajador y por la cual generó un exceso de confianza, y ahí es donde se presenta el accidente de trabajo. ¿Cómo reportar los actos y las condiciones inseguras? Ya las identificamos, ya evaluamos su riesgo asociado. ¿Cómo lo reportamos? Hay muchas formas y hay muchas herramientas que podemos reportar esas condiciones y esos actos a la parte encargada de la organización. No hay pretexto, no hay justificación alguna para no reportar esos actos, esas condiciones, que las herramientas en mal estado, que los elementos en mal estado, que las condiciones de maquinaria, equipos, herramientas manuales en mal estado, y se pueden reportar de forma oportuna antes de que suceda el mínimo incidente. Entonces, como herramientas, podemos reportarlo de diferentes formas. Es pues llegando como a la persona encargada del área, el jefe inmediato, e indicando pues la naturaleza de la condición. Este video nos da una pequeña ilustración de cómo se podría reportar el acto o condición insegura. Cuando usted y yo reportamos una condición insegura, tenemos la posibilidad de intervenirlo de forma eficaz.
Los expertos, en el caso de seguridad y salud en el trabajo, cuando usted reporta una condición, podremos formular acciones correctivas y entre todos tomar la mejor decisión para controlar ese riesgo. De lo contrario, pues va a seguir presente en los puestos de trabajo y en cualquier momento se puede materializar ese riesgo y generar el incidente o el accidente. Es por eso que es la forma de reportar los actos y las condiciones inseguras. Como dice el comercial, no se quede callado, denuncie, y es verdad. No hay que esperar que sucedan las cosas para después lamentarse y después decir, sí, me di cuenta de la condición, pero no lo reporté, sino se debe de reportar de forma inmediata. Dirán, pero ¿para qué reporto las condiciones si seguramente no va a pasar nada? Pero salve responsabilidades, porque es responsabilidad según el decreto 1072 que todas las personas reporten estas condiciones a tiempo. Ya quedará bajo la responsabilidad de la persona a quien se le haya reportado esa condición o ese acto inseguro. Utilice las herramientas para reportar los actos y condiciones inseguras. En el video nos enseñaba que no necesitamos un procedimiento o los formatos de los formatos para hacer ese reporte. Simplemente con una lista de chequeo o algo por escrito, si ustedes lo quieren, sino una fotografía, una fotico, lo envía diciendo dónde y qué es lo que se está presentando, pues para poderlo intervenir a través de los medios de comunicación como WhatsApp o correo electrónico a las áreas encargadas. Es muy fácil, de verdad que no habría pretexto o justificación alguna para no reportar esos actos. Cada una de las organizaciones tiene un canal de comunicación con la alta gerencia, con recursos humanos, con seguridad y salud en el trabajo, con el jefe inmediato, con el jefe de cada proceso, y ustedes deben de conocer y tener claro esos conductos regulares para reportar estas condiciones y estos actos inseguros que se presenten dentro del entorno de trabajo. Actos tan sencillos, actos que para otros no es riesgoso, pero que si lo podemos controlar, lo podemos reportar. Si lo podemos identificar a tiempo, lo podemos reportar. ¿Los actos y condiciones inseguras se alimentan del egoísmo de las personas? Es una afirmación. ¿Será verdad? Yo pienso que una de las causas de nuestra sociedad, y yo siempre lo he dicho en varias capacitaciones, que el cáncer en este país no es la corrupción, no es la política, no es la falta de estudio, sino es el egoísmo. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué el egoísmo? Porque existe algo que es la indiferencia de las personas. Desde que yo me encuentre bien, desde que yo tenga mis elementos bien, yo no tengo por qué preocuparme con otras personas. Desde que yo ya haya identificado esa condición, no tengo por qué informarle, pues mire a ver cómo se defiende. Y ese es el problema, donde muchos accidentes de trabajo ya alguno de los integrantes del equipo de trabajo lo había identificado, pero nunca lo reportó, y es donde existe la posibilidad del accidente como tal. Es la indiferencia. ¿La indiferencia a qué? La indiferencia a lo que le pueda ocurrir a otras personas. Siempre hay que tener en cuenta ese comportamiento. En el siguiente video vamos a ver qué tipo de indiferencia es que estoy hablando. Ese efecto de adormecer el riesgo, en términos técnicos, se llama mitigar el riesgo. Cuando yo pienso en la
seguridad, no solamente mi seguridad, sino de la de las otras personas, estoy mitigando el riesgo. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si otra persona va pasando y no se da cuenta que el rastrillo está en el piso y puede generar un accidente, que fue lo que este video nos enseña? Y esa misma invitación es que yo en esta capacitación les quiero hacer, es que estemos alerta, que entre todos nos cuidemos. Si yo me cuido, yo puedo cuidar a las demás personas y estar reportando esas condiciones y esos actos de forma oportuna. Hay una teoría de la causalidad de Frank Bird. Este tipo empezó a hacer un estudio y llegó a la conclusión de lo siguiente. Primero, que los accidentes no ocurren, como decía antes, porque hoy me levanté con el pie izquierdo, por el destino, que por arte de magia, no. Se dio cuenta que hay una causalidad, hay una causa raíz por qué suceden los accidentes de trabajo. Y que esa causa raíz, si nosotros atacamos esa causa raíz, por qué se presentan las enfermedades y los accidentes de trabajo, pues estaremos evitando pues todos esos eventos no deseados. Eso es la primera teoría, pues el primer principio, la causalidad. Entonces, cuando nosotros investigamos un accidente de trabajo, no es de buscar culpables, porque buscar culpables es muy fácil. Buscar la causa raíz del accidente es difícil. Y es donde muchos fallan en esas investigaciones. He encontrado en mi experiencia muchas investigaciones con unas desviaciones significantes, donde todo le echan la culpa al trabajador. Es que el trabajador no hizo, el trabajador no informó, el trabajador. Pero cuando vamos a la raíz del problema, nos damos cuenta que el trabajador no fue capacitado, nos damos cuenta que el trabajador, la empresa no había suministrado los elementos de protección, no había realizado mantenimiento al equipo, etc. Esta teoría nos dice que antes de suceder un accidente grave o mortal, con incapacidad permanente, previo a esto se presentaron en un promedio de 10 accidentes serios con pérdida de días. O sea, esos típicos accidentes que me dan 1, 2, 3 días de incapacidad, y que es el golpe, que fui a la ARL y me dieron esas incapacidades, pero que no ha generado ninguna pérdida, ninguna fractura, nada. El golpe, 2, 3 días de incapacidad. También me dice que antes de esos 10 eventos se presentan un promedio de 30 accidentes leves, sin pérdida de días. Antes de esos 10 accidentes se han presentado 10 accidentes. Sí, el típico golpe que no lo reportamos, que es muy general que nunca se reporte. Simplemente muchas veces le damos manejo personal y ni siquiera los jefes de área, mucho menos el de seguridad y salud en el trabajo, la alta gerencia, se enteran de esas eventualidades que se presentan en el entorno de trabajo. ¿Por qué? Porque simplemente el trabajador accidentado nunca lo reporta. Pero algo que me llama la atención es que antes de esos 30 accidentes leves se presentaron 600 incidentes. ¿Qué es un incidente? Un incidente es aquel evento que tuvo la potencia o tuvo las características de generar un posible accidente mortal, accidente con pérdida de días, con incapacidad, o simplemente un accidente sin pérdidas. O sea, 600 alarmas, incidentes, que no pasó nada, que casi me caigo, casi me pego, casi me atrapo, casi me quemo. Eso que casi sucede. Son 600 eventos de esos. Y que por cada 600 eventos de eso hay un infinito de actos y condiciones inseguras. Entonces, si nosotros queremos mitigar, prevenir un accidente grave o mortal, o un accidente con pérdidas de días, con incapacidad, tenemos que empezar a corregir desde la base de la pirámide, que es el acto y la condición insegura, posteriormente reportando también los incidentes para poderlos investigar. Entonces, un accidente no ocurre de la noche a la mañana. Un accidente
es muy difícil que ocurra de esa manera. Y si nosotros nos empezamos a hacer un pequeño análisis, nos damos cuenta de que esos incidentes sí se presentan a diario. Entonces, esta teoría es muy buena porque me da a conocer de que sí se están presentando eventos en la empresa, pero que simplemente lo pasamos por alto. Nos hacemos, dicen el dicho popular, los de la vista gorda. Pero el día que se materialice un accidente es donde vamos a empezar a lamentarnos y a decir por qué no le presté atención a esas condiciones, por qué no le presté atención a esos actos, esos incidentes y esos accidentes simples. Entonces me gustó esta teoría y por eso la comparto en esta capacitación para que nos demos cuenta de que la accidentalidad o un accidente no ocurre porque sí, porque hoy me tocaba. No, ocurre porque hay una falla humana o una falla en los procesos o en el entorno laboral. Ya para terminar, dejo una reflexión muy simple y es la siguiente. Trabajo con seguridad y responsabilidad porque en mi casa me esperan. Eso es una reflexión muy chévere. Cuando nosotros salimos en la mañana de nuestras casas, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestro familiar nos dice, nos vemos en la noche. Y ellos quedan convencidos que vamos a regresar. ¿Cómo vamos a regresar? Sanos y salvos. Y es por eso que es la motivación principal de el autocuidado en los puestos de trabajo. No debe ser para hacerle un favor al jefe, no debe ser para tener contento al jefe o para que seguridad y salud en el trabajo me premie. No, la mejor motivación es por su seguridad, por su salud, por su familia, porque lo necesitan, etc. Muchos, y lo digo tristemente, no tienen la oportunidad de regresar a sus hogares. O si regresan accidentados. Un accidente de trabajo le cambia la vida a una persona. Bueno, cuando es simple, chévere. Pero cuando es grave o mortal, le cambia la vida a una familia. Totalmente. Yo he conocido casos donde eran familias prosperadas, familias unidas, familias bendecidas, pero un día ese jefe, ese padre de familia tomó la peor decisión en su trabajo y se accidentó. Varios de ellos han perdido la vida, otros han quedado postrados en una cama y les ha dividido y les ha cambiado la vida a esa familia. Entonces la mejor motivación es la seguridad, la salud. Esa es la reflexión del día en esta capacitación. Quiero que lo recuerden. Cada vez que usted va a cometer un acto, repítase: trabajo con seguridad y responsabilidad porque en mi casa me esperan. Eso es suficiente, yo creo que es suficiente motivación para cuidarme yo en el puesto de trabajo, para evaluar, para acatar las normas de seguridad, para ser un poco más responsables en los puestos de trabajo. En otra oportunidad vamos a ver con otros temas seguramente. Por ahora me resta en agradecer por su atención. Recuerden que hay una evaluación del tema, 5 preguntitas muy fáciles. Hay una lista de asistencia que debemos de firmar como evidencia de que usted sí participó y que usted entendió el tema. Muchas gracias y en una próxima oportunidad nos estaremos contactando. Muchas gracias.